Ese es el sonido de una unidad de aire acondicionado, por si alguien se lo preguntaba. Pero está bien. Prefiero ese sonido a lo que sucede. Si ese sonido ya no se produce, ya sabes. ¿Qué quiero decir? Hagamos una breve oración. Señor, gracias por la santidad de tu palabra. Señor, te damos gracias por su suficiencia. Señor, la suficiencia para ser la herramienta que tu espíritu se usa para convencer, para consolar. Y ahora llegamos a ello como lo hacemos. Abre el capítulo 2, y Señor, hay cosas fundamentales que debemos saber sobre nuestra salvación que tu siervo Pablo, por tu inspiración, preparado para nosotros. Señor, ruego que esto nos cause, para caminar más cerca de ti. Padre, te ruego que tomemos estas palabras en serio. Y Señor, tú lo harías por algunos de nosotros. Señor, tú romperías algún terreno endurecido. Te amamos, Señor. Oramos para que tu palabra y tu espíritu estén presentes. Traer convicción, el tipo de convicción, Señor, que podemos responder para que podamos complacerle. Tú, en el nombre de Jesús, amén. Así que estamos en Romanos 2. Hemos tenido una semana de descanso, obviamente, de las vacaciones de Pascua donde pudimos celebrar resurrección, así que tal vez tenga que pedirte que recuerda el capítulo 1. Ahora pasamos unas semanas en el capítulo 1. Solo vamos a pasar este domingo en capítulo 2, creo. Estoy bastante seguro. Ese es el plan. Y lo que aprendimos del capítulo 1 fue muy claro en que la humanidad, en general, en la historia, ha rechazado a Dios. No solo rechazaron al Dios que reemplazaron al Dios que es. Por dioses que se asemejan al hombre mortal, cosas que se arrastran. ¿Bien? Y como resultado de eso, Dios amorosamente, porque esta desconexión entre el hombre y Dios es fatal. Es una enfermedad mortal. Y la única manera en que algunas personas van a estar convencidos de que están enfermos es cuando finalmente comienzan a ver los síntomas de su enfermedad. Como alguien simplemente se niega a recibir tratamiento, puedes obligarlo para que reciban tratamiento, pero nunca lo creerán. Están enfermos hasta que empiezan a sentir los síntomas, y así Dios permite que la humanidad experimente los síntomas de su injusticia, que, como ya hemos comentado, al final del capítulo 1, había toda una miríada de pecados. Así que, al comenzar el capítulo 2, sabemos, sin duda, el mundo gentil, el pagano, el mundo, sin duda, está perdido. Necesitan salvación. Ya lo hemos aclarado, que el gentil o el mundo pagano necesita salvación. Al entrar en el capítulo 2, lo que veremos será, darse cuenta es que aunque esos paganos pueden fueron infieles, los que tenían la verdad, estaban en una situación mucho más oscura, porque lo que ellos tenían su pecado fue hecho bajo pretensión. Podríamos decir que al menos con él, los paganos, en cierto nivel, su pecado era debido a cierta ignorancia, pero no así con los religiosos. El versículo 1 del capítulo 2 dice, nosotros. Sabed que el juicio de Dios cae con justicia sobre aquellos que practican tales cosas. ¿Crees, oh hombre, tú que juzgas? Aquellos que practican tales cosas, y sin embargo lo hacen, ellos mismos, para que escapes del juicio de Dios, ¿o acaso presumes de las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, sin saber que la bondad de Dios está destinada a guiarte al arrepentimiento? Pero debido a tu corazón duro e impenitente, estás acumulando ira para ti mismo. El día de la ira, cuando el justo juicio de Dios se revelará. Cuando se trata de humanos, me gusta eso. Él dice, oh, hombre, aquí, ¿verdad? Esto es algo que le pasa a toda la gente. Parece que incluso cuando sabemos en realidad podemos juzgar a otras personas, porque no sabemos lo que sabemos, podemos. De alguna manera, somos tan corruptos, somos tan enfermos por dentro, que en realidad podemos saberlo. ¿Verdad? Y realmente sentimos como si tuviéramos un derecho o una relación especial con Dios. Porque conocemos su gracia, sabemos sobre su tolerancia, y lo usamos como una licencia para pecar.
una licencia para pecar. Esta palabra impenitente, ¿verdad? Porque eres de corazón duro e impenitente. Impenitente significa que te niegas a sentir el, qué vergüenza lo que has hecho. Simplemente no puedes sentirlo. Esto es peor que la falta de fe. Esto es traicionero. Es traicionero. Es como Judas, que pasó tanto tiempo con Jesús, y sin embargo durante todo ese tiempo, él pasó tiempo con nuestro Señor, lo traicionó. Al final del día, fue sobre Judas. Y así, incluso el hombre con religión en realidad solo. Como resultado, la situación empeora. Es decir, ¿qué partido es peor? Los pecadores que rechazaron a Dios y se mantuvieron alejados de Él, o los pecadores que proclamaron. ¿Conocen a Dios y aún así pecan? ¿Cuál es peor? ¿Cuál preferiríais, caballeros? ¿Una esposa que te dejó por otro hombre, y nunca regresó, o una mujer que ve a otros hombres noche tras noche y cada noche ella viene a ti y te da un gran abrazo y dice, oh cariño, tú sabes cómo soy, sé que me perdonarás, con la plena intención de marcharme la noche siguiente y hacer lo mismo una y otra vez y, de nuevo? Creo que la respuesta es clara. De hecho, Dios tenía esa misma opinión en Jeremías capítulo 3, Jeremías está predicando en él. Días de Josías, que fue un buen rey, por cierto. Y durante estos tiempos, por supuesto, Israel tenía. Ya ha sido exiliado. Dios se vale de los asirios para lograrlo. Pero él dice en el versículo 6, por supuesto, tenemos a Israel en el reino del norte, tenemos a Judá en el reino del sur, ¿verdad? Israel fue exiliado primero, y luego Judá fue exiliado bajo Babilonia. Ahora bien, Judá aún no había sido exiliado, pero, dice en el versículo 6 del capítulo 3, de Jeremías, el Señor me dijo ¿has visto los días del rey Josías? ¿Qué hizo ella, esa infiel de Israel? Ella subió a cada colina alta y debajo, en cada árbol verde jugaba la ramera, y pensé que después de que ella lo haya hecho todo, ella volverá a mí con esto, pero ella no regresó. Y su traicionera hermana Judá, esa es la reino del sur, lo vio. Ella vio que por todos los adulterios de a la infiel Israel, yo la había enviado lejos con cierto grado de divorcio. Sin embargo, su traicionera hermana Judá no temió, pero ella también fue y se comportó como una prostituta. Debido a que se tomó su prostitución a la ligera, la contaminó la tierra, cometiendo adulterio con la piedra y el árbol. Sin embargo, a pesar de todo esto, su traicionera hermana Judá no regresó a mí con toda su corazón, pero con fingimiento, declara el Señor, en apariencia. Y el Señor me dijo, Israel infiel, ha demostrado ser más justa que el traicionero Judá. ¿Cuál es más justo? ¿El que es honesto sobre dónde son, o el que le gusta fingir que, aunque hacen el mal, siguen siendo puro a los ojos de Dios? Chuck Smith dijo una vez que tiene más esperanza para un hombre no salvado que se está emborrachando en un bar que un hombre no salvado que se sienta en la iglesia todos los domingos, porque al menos la persona en el bar sabe que podría hacerlo mejor. La persona que se sienta en la iglesia cree que está construyendo una especie de campo de fuerza, algún tipo de permiso, que cuando él cae en pecado, Dios no, lo considero bastante grave. Dios entiende. Él me conoce, y por cierto, mira todo él, cosas buenas que hago, lo compensa. Eso es diabólico. Y a los ojos de Dios, tienes que entender, a los ojos de Dios, eso es peor que sí. Nunca lo intentaste. Lo que tienes que entender es que Dios. El amor es el fundamento de la salvación, o que creemos que son cristianos. No se trata simplemente de que Dios sea amoroso. En realidad, el Evangelio se basa en él. La realidad inmutable de que Dios es justo. Es blanco y negro. Dice en el versículo 6 que Él hará, cada uno según sus obras. A aquellos que por paciencia y buenas obras, buscar gloria, honor e inmortalidad, Él dará vida eterna. Pero para aquellos que buscan su propio beneficio y no obedezcan la verdad, sino la injusticia, habrá ira y furia. Habrá tribulación y angustia para cada ser humano que hace el mal al judío.
primero y también al griego, pero gloria y honor y paz para todos los que lo hacen. Bien, primero el judío y también el griego, porque Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál es la diferencia? Porque sé que como creyente, puedes ser genuinamente salvado y estás pensando, hombre ahí, lo son, pero hay cosas con las que lucho, solo, hay pecados a los que sigo volviendo. Ah, ¿soy una de esas personas impenitentes? ¿Soy culpable de eso? Bueno, por eso estudiamos la palabra, ¿no? Para que podamos saberlo, pero hay una buena manera de determinar si eres el tipo de persona religiosa que va al cielo o el tipo de persona religiosa. ¿Quién va a ir al infierno? ¿A quién buscas? ¿Por qué estás aquí? Dice aquellos, en el versículo 7, aquellos que, con paciencia, en el hacer el bien, busquen la gloria. La paciencia en el bien significa que usted pasar por el dolor para lograr lo que intentas lograr, sufrirás. En otras palabras, personas que son piadosas, personas que buscan a Dios, saben que tienen naturaleza pecaminosa y luchan diente por diente y diente por diente, clavo contra esa naturaleza porque al final no se buscan a sí mismos, se buscan a sí mismos. Gloria de Dios. En comparación, debería decir en contraste, aquellos quienes buscan su propio beneficio, verán que han hecho las paces. Tienen un pequeño pacto con su pecado. Han llegado a un acuerdo. Dicen cosas como, bueno, nadie es perfecto. Dicen cosas como, bueno, yo sé quién. Lo soy y lo he aceptado. Estos son mis pecados y eso es solo Él. Así son las cosas y no son tan malos. Bien, no están tan mal. Después de todo, son personas mucho peores que yo. Bien, verás, ya has hecho esto de alguna manera. Pacto con la injusticia. Has dicho que la injusticia es ahora mi estándar. No hay nada que esa persona deba esperar excepto para tribulación y angustia. No hay nada que esa persona deba esperar excepto juicio. Pero el que realmente dice, Señor, perdóname. Yo, verdad, como el recaudador de impuestos en el Evangelio que se golpea el pecho y dice, ten misericordia de yo, un pecador, verdad. Él no ve su pecado como algo bienvenido, invitado. Él ve su pecado como un enemigo y él busca a Dios con paciencia. Esa es la diferencia. ¿Qué estás buscando? Y esto no es, no sé, no puedo. Mira dentro de tu cerebro y decídelo. Esto es para todos y cada uno de nosotros. Reflexionar realmente sobre lo que dice la palabra. Y digo, de acuerdo, haciéndome una pregunta difícil. Aquí, ¿hay cosas que hago que tengan una residencia permanente en mi mente y mi corazón? No tengo ninguna intención de echarlos. Me siento completamente a gusto con este pecado o esta mundanalidad. Creo que incluso los creyentes llegan a un punto en su caminar cuando empiezan a entrar en un periodo de calma. Eso ya me ha pasado antes, le ha pasado a muchos de mis amigos, quienes son creyentes, entran en una especie de letargo, como realmente están creciendo en Cristo, han sido salvados, están caminando con el Señor, están disfrutando de Señor, realmente están avanzando, y luego ellos aprovecha este pequeño respiro, cuando empiezan a pensar, empiezan a compararse entre sí, a otros cristianos. Empiezan a pensar, lo estoy haciendo bastante bien. Creo que puedo ponerlo en punto muerto. Bien, como si pudiera relajarme aquí por un rato. Mientras, y la gente que no es creyente también lo hace. Son iguales, ¿verdad? Como la historia del sembrador. Todo parece indicar que todo va a salir bien, juntos. La diferencia es que cuando la gente está realmente, los verdaderos creyentes entran en ese estado de calma, y, ¿lo que sucede? Empiezan a sentir inquietud allí, empiezan a pensar, hombre, ¿dónde está el Señor? ¿Estos días? Simplemente, me siento muy lejos de Él. ¿Por qué? Porque dejaste de esforzarte y pensaste, está bien, bueno,
me siento bastante bien conmigo mismo. Me he aprendido de memoria estos libros de la Biblia. Estoy dirigiendo un estudio bíblico. Creo que estoy bien. Creo que estoy bien aquí. Ya no necesito crecer más. Lo que sucede es que empiezan a deprimirse. Bien, empiezan a decir, hombre, no sé qué es. Me siento muy lejos de Dios. Estoy haciendo estas cosas. Bueno, es porque dejaron de buscar a Dios y comenzaron a perseguir alguna versión de sí mismos que podría ser aceptable para ellos. Pero el incrédulo que hace lo mismo, está perfectamente bien en ese lugar. Entran en ese pequeño momento de calma donde, vale, soy así de justo, estoy listo para irme, me gusta donde estoy y ellos son totalmente feliz allí, totalmente satisfecho, no necesitan crecer, están bien, y los pecados que tienen en su vida, simplemente, son bienvenidos. Amigos, sé que algunas personas lo pasan mal con esto, pero yo no, ¿verdad? Se involucran en todo tipo de excesos, indulgencia, sensualidad. Quizás estén viendo las cosas equivocadas. A ellos les parece bien, pero si realmente lo estás, si eres creyente, no puedes quedarte ahí, no puedes detenerte ahí. Hay un libro realmente genial llamado El progreso del peregrino. ¿Cuántas personas leyeron ese libro? Levanta la mano si has leído el libro del peregrino. Progreso. Vale, sí, pues no mucha gente. No es una lectura fácil. Fue escrito como, creo que, fue en el siglo XVII, ¿no? Y fue escrito por un hombre llamado John Bunyan, que era predicador, y él fue encarcelado por su fe en Inglaterra, y él escribe esta gigantesca alegoría del cristiano, vida, y en una parte, es este hombre, llamado Christian. Son nombres muy obvios, sea cual sea el nombre, eso es lo que es, y este hombre llamado cristiano decide que va caminando y hay un lugar más suave para caminar junto a la carretera, y así razona con su amigo y dice, ¿por qué no simplemente caminamos por aquí? Por cierto, se llama Bat Admado, suena bien, ¿verdad? Más suaves para los pies, y cuando se van por Bat Admado, aquellos que han leído él, ¿qué pasa con los libros? ¿Alguien lo sabe? Si lees el libro, esto es lo que, desafío, cerca, en realidad, podría ser el castillo de Dowding, pero ¿quién vive allí? Gigante desesperación, bien, Miguel, gigante desesperación, a eso es a donde conduce, cristianos que intentan tomar atajos y ser, como, bueno, creo que mi cristianismo puede ser bastante fácil, voy a tomármelo con calma, simplemente acaban sumidos en la desesperación. No, la realidad del Evangelio es que lo correcto y lo incorrecto siguen siendo correctos e incorrectos. En la economía de Dios, Dios juzga el mal. Él lo hace. Él no hace la vista gorda ante ello. Él no tiene favoritos. Él no dijo, ya sabes, no me importa, que cometéis estos pecados a causa de todos las otras cosas geniales que haces. Dios no hace eso. Él debe juzgar el pecado. Ese es el principio fundamental para comprender el amor de Dios, es comprender el juicio de Dios. Si no entiendes el juicio de Dios, entonces realmente no entiendes lo que hizo Jesús en la cruz. Luego, Paul pasa a este siguiente tema, que creo que es importante porque responde a una pregunta. Cierta pregunta que mucha gente tiene. En nuestra ciudad local, en realidad en todo nuestro estado. Y esa es esta idea de qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de esto. Quiero decir, ¿puede Dios realmente juzgar a las personas, principios bíblicos si no conocen la Biblia? ¿Es justo que Dios juzgue a las personas? Según su palabra, si no lo saben, ¿su palabra? Excelente pregunta. No, no es justo. Sé que si algunos de ustedes son, como, sí, en realidad, no sería justo, ¿lo haría? No tiene ningún sentido, ¿verdad? No tiene sentido que Dios juzgue, tú según alguna regla que nunca aprendió, pero eso no significa que no vaya a hacerlo, para juzgarte. Puedo decir eso porque dice en versículo 12, porque todos los que han pecado sin la ley también perecerá sin la ley. Y todos los que han pecado bajo la ley, será juzgado por la ley, porque no son los oyentes de la ley quienes son justos ante Dios, pero los hacedores de la ley que se justificará. Bueno, sí, tiene sentido, ¿no? Así que los hipócritas son fáciles de encontrar, son blancos fáciles, sabemos que conocen la ley y ellos, de todas formas, no lo hagas, lo rechazan, se apartan de ello. ¿Cómo son las personas que no tienen la ley? ¿Cómo van a perecer si nunca supiste la diferencia? Bueno,
porque Dios tiene dos maneras de revelarse, Él mismo en el mundo, y de dos maneras de los cuales Dios responsabiliza a los hombres. El primero es, bueno, el ejemplo más fácil es, lo que se llama revelación especial. Revelación especial, vale, esa es la Biblia, esas son las páginas de las Escrituras. Es Dios hablándole a un profeta. El profeta tiene que autenticarse como tal, profeta para el pueblo de Dios, y si lo hace, ¿qué? Él tiene que predicar de acuerdo con las profecías que ya estaban allí. Bueno, entonces esa es una revelación especial. Eso es Dios, así dice la cosa del Señor. Pero también existe lo que se llama revelación general, y la revelación general también se menciona en las Escrituras, pero es algo que todo el mundo entiende. Te daré un ejemplo aquí mismo Aquí está el siguiente conjunto de versículos. Dice en el versículo 14, porque cuando los gentiles, quienes no tienen la ley por naturaleza, hagan lo que la ley exige, son ley para sí mismos, aunque no lo hagan. Tener la ley, demuestran que el trabajo de la ley está escrito en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio y sus pensamientos contradictorios acusan, o incluso excusarlos. En aquel día, según mi evangelio, Dios, Él juzga los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. ¿Sabías que las naciones que no tienen la Biblia todavía tiene leyes? Sí, ya lo sabía, ¿verdad? ¿Sabías que en realidad tienen redes sociales? Reglas, como que hay que respetar a los ancianos. Como si las personas mayores recibieran más honores. ¿Sabes que tienen derechos de propiedad y leyes contra el robo? ¿Castigos para el robo? ¿Sabes que no están de acuerdo con adulterio? ¿Sabes que un asesinato sigue siendo un asesinato, incluso si nunca has leído la Biblia? La gente tiene leyes en contra de eso. Las personas que nunca lo han hecho, ahora pueden tener diferentes castigos que los que prescribe la palabra, pero aún así, tienen leyes. No tienes que oír, no lo harás. Asesinato, saber que el asesinato está mal. Está en el corazón del hombre y la mente del hombre para saber que derramar inocente, la sangre es maligna. No deberías hacer eso. Un ejemplo del que hablamos en Hechos fue, cuando esos paganos en Malta, cuando Pablo llega. Naufragó y él va y está consiguiendo madera, para el fuego y sale una víbora, y se muerde la mano. ¿Qué hacen los hombres? ¿Decir allí? Dicen que no pudo escapar de la justicia. Este hombre debe ser un asesino, porque aunque escapó de un naufragio, ha sido mordido por una víbora, seguramente morirá porque no puede escapar. Justicia. Bueno, no eran personas temerosas de Dios. Eran paganos, pero tenían este concepto. Ese asesinato estuvo mal. Debió haber sido un asesino porque esto le ocurrió algo malo. Ahora bien, la realidad es que puede que no lo hagan. Ser juzgados por la ley de Moisés porque nunca oyeron la ley de Moisés, pero seguirán siendo juzgados por la ley de Dios porque Dios todavía ha puesto a esos en sus corazones y la evidencia está en sus sociedades y esas cosas son objetivamente ciertas, objetivamente correcto u objetivamente incorrecto y al desobedecer eso, Dios les pedirá cuentas porque aún tienen conciencia y su conciencia los trae pensamientos contradictorios sobre si lo que sea que estén haciendo es excusables o inexcusables y serán juzgados por Él, serán juzgados por ello. Así juzga Dios a las personas que nunca han escuchado la palabra. Sí, puede que nunca hayan escuchado las Escrituras. Eso se debe a que Él los responsabiliza por lo que Él se los dio soberanamente. No hay nadie que escape a la mirada de Dios. No hay nadie que no tenga pruebas de su existencia, como comentamos en el capítulo 1, el poder eterno y la naturaleza divina han sido claramente demostrados, percibido desde la creación del mundo. Fuimos diseñados para reconocerlo y ellos fueron diseñados para conocer el bien y el mal y Dios los juzgará en consecuencia, pero hay una peor juicio que ese y eso es un juicio para aquellos que realmente lo tienen, que es la situación que se estaba dando entre los judíos, cultura. Ahora recuerda que Pablo está escribiendo a Roma y claramente hay judíos en Roma que él escribirá, pero esto es bastante universal cuando dice, porque todos los que han pecado sin la ley, lo siento, estoy leyendo lo mismo otra vez. Él dice en el versículo 17, pero si tú, llámate judío y confía en él
ley y gloriarse en Dios y conocer su voluntad y aprobar lo que es excelente porque tú están instruidos por la ley y si usted está seguro de que tú mismo eres un guía, a los ciegos, una luz para los que están en tinieblas, un instructor de los necios, un maestro de niños, que posee la encarnación de la ley, lo siento, en la ley la encarnación de el conocimiento y la verdad van a ser una, si entonces, de acuerdo, les está mostrando su condición. Pero empieza, muy bien como él es como tú en tu mejor día son las personas que se jactan. En el hecho de que usted confía en él, ley. Usted confía en la ley y en su mundo esto es difícil para nosotros envolver. A veces nos confundimos porque estamos en él. Estados Unidos de América. Hay una Biblia en cada estante. Creo que el 87% de todas las casas tienen una Biblia dentro de ellas. ¿Verdad? No sé quién no tiene acceso a una Biblia, no somos paganos, nosotros no somos así, no somos como el mundo pagano, no tienen ni idea de quién fue Moisés, todos tenemos acceso a ello, pero tienen que entender que en su mundo los paganos lo harían, buscar la verdad por todas partes. Irían de hombre sabio a hombre sabio. El hombre y la gente todavía hacen eso hoy en día, ¿verdad? Salen y van a las ceremonias de ayahuasca o van a escalar el monte Fuji o algo así. Están intentando iluminarse, ¿verdad? Esa es la idea. Tuve la oportunidad de viajar por todo el mundo y, ilumínate. Bueno, no lo necesitaban. Tenían la mismísima palabra de Dios. Tenían a su disposición los mismísimos oráculos de Dios. Eran las personas que tenían a Dios. No solo conocían a Dios, sino que también conocía su voluntad. Ellos lo sabían, eso los diferenció del resto. El mundo. Y no solo conocían a Dios, sino que, de hecho, ellos difundieron quién era Él. Compartieron quién era Dios. Cuando Él dice que está seguro en verso 19 que eres un guía para Él, ciego, una luz para aquellos que están en oscuridad, un instructor de los necios, un maestro de niños, que lo tenían todo, tenían todo el conocimiento y lo difundieron. Parece un grupo de gente bastante buena, ¿no es así? Hasta que llegues a la declaración entonces, ¿verdad? Existe el sí y luego el entonces. Esto es algo condicional. Aquí está el entonces. Versículo 21. Tú, pues, ¿qué enseñas a otros, no? ¿Aprender por cuenta propia? Mientras predicas contra el robo, ¿tú también robas? Vosotros que decís que uno no debe cometer, ¿cometes adulterio? Vosotros que aborrecéis los ídolos, ¿saqueáis los templos? Vosotros que os gloriáis en la ley, deshonráis a Dios, infringiendo la ley, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de tú. Ay. Decir todo lo correcto y luego hacerlo. Todo lo que está mal, ¿verdad? No es útil, ¿verdad? No es útil. Y no nos gusta cuando lo vemos, tampoco, ¿verdad? Te encuentras con un hipócrita. Recuerdo que estaban hablando de si tenías un padre como ese que sufrió en esos maneras. Sé que mis hijos lo hacen, pero la idea aquí es que están diciendo una cosa, y están haciendo otra. Están robando cuando no deberían robar. Están cometiendo adulterio y sabes que hay lagunas para todas estas cosas y una persona religiosa puede mostrarle la laguna legal para lo que sea que estén haciendo. Bueno, yo no puedo cometer adulterio, pero ya sabes, si es una prostituta, eso no es realmente adulterio, porque sabes que es más bien una transacción financiera. O sí, la idolatría está realmente mal, pero robar de un pequeño templo y luego vender eso. Ídolo para que pueda sacar provecho de ello. Bueno, mira, eso está bien y eso estaba sucediendo. De acuerdo, eso estaba ocurriendo en el segundo templo. Ese periodo y probablemente antes de eso era especialmente joven. Muchachos judíos celosos, tal vez pensaron que estaban en la obra de Dios, robando pequeños ídolos de los templos y algunos de ellos eran caros para que pudieras hacer un poco de dinero en ellos. Entonces fue como obtener ganancias. Eso estaba sucediendo. De hecho, la idolatría en Roma era frecuente entre pueblo judío. La arqueología ha demostrado que incluso los hogares judíos tenían ídolos. Los tenían, así que si estaban robando, para que pudieran obtener ganancias, ellos o en realidad los estaban robando, para que pudieran adorar a ese Dios en la privacidad de su hogar. Por cierto,
Eso estaba ocurriendo mucho, durante la época de Jeremías, cuando Josías reinó en Israel o en Judá. Bueno, ellos se atrevieron a ir al templo, pero dice que están adorando ídolos en él, los tejados de sus casas. Es una especie de lugar privado, nadie podía verte hacerlo. Había cierto secretismo al respecto. Ahora nos resulta fácil señalar que, afuera, no puedo creer que esos malvados judíos hicieran eso. Eso es, ¿verdad? Bueno, creo que esto es más aplicable a nosotros porque tenemos una cultura muy religiosa, ¿no es así? Estamos al tanto de la palabra, conocemos la Biblia, somos conscientes de que robar está mal, pero como cristianos, si alguien va a afirmar ser un cristiano, alguien que conoce la palabra de Dios, ¿robas? ¿Tomas cosas que no te pertenecen? ¿Tú? ¿Cometes adulterio? ¿Tienes alguna laguna legal para eso? No es adulterio si lo miro desde mi perspectiva. En línea, ¿verdad? Está bien. Tienes una pequeña laguna legal para tu adulterio. ¿Tú? ¿Robas templos? ¿Tienes algún truco secreto? ¿Tienes algo en tu vida que, en realidad estás adorando, en realidad estás exaltando Dios, y tú simplemente vas a la iglesia, con la esperanza de que Dios apoye cualquier idolatría? ¿Qué te gusta? Porque en Estados Unidos no tenemos estatuillas. ¿A quién adoramos? Tenemos coches pequeños, tenemos carreras profesionales cortas, tenemos amiguitos, tenemos novias, novios y esposas pequeñas, y niños, aquellas cosas que podemos adorar. Podemos exaltar esas cosas por encima de todo lo demás, pero sabemos que la idolatría está mal, ¿no? Sucede, es frecuente. Cuando dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ti. Eso es una acusación muy grave. Esa fue la acusación en Isaías 52 que Él se lo dio a Israel como resultado de el mundo simplemente blasfemando contra Dios porque estaban simplemente involucrados en las mismas cosas en las que estaban. Recuerda, Israel y Judá eran una delgada franja de tierra con el mar Mediterráneo hasta él, al oeste y el desierto al este. Así que la única manera para el mundo es hacia el norte, y el mundo sur para viajar a cada uno. El otro camino por tierra era pasar directamente Israel. Así que cuando Jesús dice que ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su salado, no sirve para nada más que para ser arrojados y pisoteados en las calles. Él está diciendo que si no vas a representándome en santidad, Israel, podría ser. Bueno, simplemente acuéstese y deje que estos gentiles caminarán justo por encima de ti. Ofrézcales una superficie muy suave para caminar encima. Eso sería mejor que lo que estás haciendo. Ahora bien, a Dios no le interesa la religiosidad. No le interesa cuántos estudios bíblicos haya usted tiene o cuántas veces lee la Biblia. Él quiere santidad. Ahora bien, obviamente las personas piadosas leen la palabra de Dios, se enseñan unos a otros, se animan mutuamente. No es decir que esas cosas sean malo, pero si los combinas con el pecado, que te estás escondiendo de todos, en realidad, hace más daño que bien, y esto es de que eran culpables. Había un hombre que entró en mí, una vez en la barbería. Algunos de ustedes conocen la historia. Es un hombre mayor y tenía esto. Dicho esto, él ha resucitado y llevaba una camisa que decía, él ha resucitado, ¿verdad? Entonces pensé, oh, este tipo es cristiano, claramente, ¿verdad? Hay versículos bíblicos por todas partes. Se sienta. Era el hombre más grosero y enojado que he conocido. ¿Alguna vez te has sentado en mi silla de barbero? No le dije esto, pero quería, para decírselo. Yo le dije, oye, hazme un favor. Cuando te vayas de aquí, vete a casa y quémate todo lo que llevas puesto, porque preferiría. El mundo pensaba que eras un pagano total, que para que usted anunciara que era algún tipo de cristiano. Fue peor. Esto está en el versículo 25, porque la circuncisión sí es valiosa si obedece la ley, pero si la rompes, según la ley, tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Entonces, si un hombre que no está circuncidado se mantiene los preceptos de la ley, no serán su. ¿La incircuncisión debe considerarse como circuncisión? En otras palabras, si tienes un gentil, a quien llamaban el incircunciso, si lo hace todas las cosas correctas y actos totalmente justos, ¿no lo considerarías circuncidado? ¿No lo darías por sentado? Entonces el que físicamente no está circuncidado, pero guarda la ley os condenará a vosotros que tengáis la código escrito y circuncisión, pero infringen la ley, porque nadie es judío si es
meramente una externamente, ni la circuncisión es externamente y físicamente, pero un judío lo es interiormente, y la circuncisión es una cuestión del corazón, por el espíritu, no por la letra. La alabanza no viene del hombre, sino de Dios. Así que Paul no se está andando con rodeos aquí, ¿verdad? Obviamente, la circuncisión se les dio a los judíos en Génesis 17. Este pacto de circuncisión le fue dado a Abraham, que todos sus descendientes serán circuncidados, pero lo usaron como una especie de esta cosa que era como, o ahora estamos, intocable. Ahora Dios juzgará a todos los demás, pero Él es. No me van a juzgar porque estoy circuncidado, no vale para nada. Me recuerda a cuando veo a alguien llevando una cruz. Si veo a alguien con una cruz, saber si hay alguien atendiéndome o algo así, a veces lo señalo y digo, oye, me gusta tu cruz. Te preguntaré, ¿eres cristiano? ¿Qué dicen? La mayoría de las veces dicen, o yo, no sé, simplemente me gusta, ¿sabes? Bueno, está bien, eso realmente no cuenta para nada. ¿En serio? Ahora bien, si llevas esa cruz porque estás tratando de hacer una declaración de que eres un creyente, eso está bien, eso es algo bueno, ¿verdad? Tiene algún valor porque tal vez empieza a iniciar algunas conversaciones. Tal vez esa sea una forma de explicarlo. ¿De qué se trata esta cruz? Lo entiendo, pero si niegas el obra de Dios en tu vida y tú andar por ahí con una cruz, entonces no hacer ningún bien a nadie, se vuelve inútil. Mientras tanto, puede que tengas a alguien que nunca se ponga una cruz, pero ¿qué hacen? Son amables con su vecino, comparten el evangelio, ayudan a los necesitados, son sagrados, no necesitan llevar una cruz, ¿verdad? Ellos no lo necesitan. No estoy diciendo que no debas hacerlo. No estoy diciendo que no debas hacerlo. Tengo algunos amigos que tienen algunos realmente grandes cruces que llevan puestas. Es genial. Los aman, ¿sabes? Y los tienen. Una vida que lo respalda, lo cual yo agradecer. Pero no es más que una muestra de falsa moral, ¿no? Ya sabes lo que es el alarde de virtud. Esa es una palabra moderna, ¿no? Puedes publicar algo en línea y hace que te ves muy santo, ¿verdad? Tal vez obtengas una pequeña imagen de tu Biblia en una taza de café, ya sabes, publicación. Eso, esta mañana simplemente relajándome con Dios, ¿verdad? Hace que todos piensen, wow, deben hacer eso, cada día, y lo que te importa es que todos, parece que lo haces todos los días. ¿Por qué? Porque buscáis la alabanza de los hombres, por eso lo estaban haciendo. Se trata de fingir externamente que eres esto, algo que no eres. Lo que le importa a Dios es lo que está sucediendo, el interior. A Dios no le interesa la religión, le interesa la santidad. Entonces, a Él solo le interesa que tú puedas tener religión, pero deberíamos tener una religión que sea santa. Esos son los fundamentos, pero lo que vemos desde el capítulo 1 y capítulo 2, al entrar en el capítulo 3, existe esta necesidad desesperada. Paul está sacando esta tensión, de acuerdo, dentro de los 3 primeros capítulos y medio. Paul está tirando de la tensión, está tratando de mostrarte, debería decir, 2 capítulos y medio, está intentando. Esto les mostrará cuán desesperadamente necesitamos la salvación. Nadie debería estar leyendo el capítulo 2 y, vamos, comprobando, ¿correcto? Vale, ¿verdad? Levanta la mano si nunca has hecho el mal. Por supuesto, todos y cada uno de nosotros lo hemos hecho. Todos y cada uno de nosotros. Él está planteando este punto muy fuerte que, finalmente nos dará algo de alivio en la segunda mitad del capítulo 3, cuando Él, finalmente nos dice que es lo que nos salva, a menos que seas perfecto, ¿de acuerdo? Si eres perfecto, no necesitas fe, porque haces todo bien y nunca lo haces. ¿Hay algún problema? Si eres esa persona, por favor vete a otra iglesia. No podemos ayudarte, ¿verdad? Y no creo que puedas ayudarnos, pero no, para aquellos de nosotros que entendemos. Somos quienes somos, entendemos nuestras luchas. Esa es la belleza de cómo somos salvados, y hablaremos de eso la semana que viene. Lo veremos la semana que viene. ¿Qué intenta hacer Paul aquí? ¿Está intentando hacernos sentir mal? ¿Está tratando de asustar a la gente, tratando de agítalos? Sí, creo que sí, creo que sí. Creo que cuando compartimos el Evangelio, así es como suele empezar siempre, ¿no? Queremos mostrar a la gente su necesidad de salvación. Si lo que está llevando al Evangelio, ¿no sabes que Dios te ama? ¿Y tú eres especial? Todo el mundo cree eso. Simplemente les estás dando lo que quieren. Escuchar cuando dices cosas así. Cuando dices, ya sabes, tú y yo, ambos estamos en serios problemas y morimos, en nuestros pecados. Gran problema.
Déjame mostrarte lo grave que es el problema. Puede que sea incómodo, pero la verdad es incómoda. Bueno, especialmente si lo necesitas. Pero hay esperanza. Puede que no les guste la medicina, pero sí, si lo aceptan, hay esperanza. Oremos. Señor, al considerar estos capítulos, Señor, nosotros, considera cuán pesada es la realidad de tú. La santidad es, habitáis en perfecta santidad. Señor, tu siervo Juan dijo que tú eres luz, y en ti no habita la oscuridad. No, no hay oscuridad alguna. Y si alguien dice que no tiene pecado, se están mintiendo a sí mismos, y la verdad no está en ellos. Señor, necesitamos saber y necesitamos comprender que eres un Dios santo, quien no permite ni un solo pecado ni pecador. En tu presencia. Y no importa cuánto queramos, intentamos fingir que no lo somos, solo lo somos. Al hacerlo, empeoramos las cosas para nosotros mismos. Señor, te ruego que nos hagas responsables. Sé valiente por tu espíritu, Señor, mientras vamos y compartimos la verdad con las personas con las que trabajamos y las personas que amamos y nuestra familia y nuestros amigos. Señor, queremos ser claros con ellos, y entendemos que, Señor, el hombre quedó a sí mismo. Cuando el Dios de gloria vino y le dijeron la verdad, lo pusieron en una cruz. Señor, dijiste, si me odiaban, ellos te voy a odiar, porque a los hombres no les gusta oír que necesitan salvación porque son hombres y mujeres condenados. Pero ese es el caso, esa es la verdad. Señor, no es en el amor y el odio que se lo decimos, Señor, es amor. Es con la esperanza de que comprendan su necesidad. Y Señor, como examinaremos más adelante en capítulo 3, oh Señor, te ruego que nos hacen cada vez más audaces. Esta es la historia más grande, la historia de nuestra salvación, pero todas las grandes historias siempre comienzan en la oscuridad antes de que traigan la luz. Te ruego que nos des valentía, Señor, ruego que haya alguno aquí que están genuinamente convencidos de que en realidad pueden ser simplemente. Estaré esperando su juicio y que eso es todo. Oh Señor, ruego que eso cause. Para que profundicen más, para saber quién eres. Pongan fe en la cruz y sean salvado. Señor, te amamos y te pedimos esto, en el nombre de Jesús. Por favor, pónganse de pie para escuchar mi canción.